Buenos días a todos. Buenos días, espero que estén bien los de la Iglesia Bautista Amor y también las visitas que quizás están mirando hoy. Y Dios nos dio una hora más del dormir, ¿no? Entonces, gracias a Dios por la hora acá en Chile. Ok, hoy vamos a estar empezando una serie nueva. Es Edificaré mi ministerio. Entonces, porque este año el lema es Edificaré. Hemos hablado de edificaré mis metas, edificaré mi iglesia, también edificaré mis finanzas, y este mes de abril vamos a estar hablando de edificaré mi ministerio, y vamos a hablar de qué es un ministerio y qué es un ministro. Entonces, el título del mensaje hoy, que está ahí en la pantalla, es: un ministro no debe ser servido, sino servir. Y acá dice, en el texto estaremos en Marcos 10, 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. Y acá dice, pero vamos a empezar con versículo 45 acá para concluir el pasaje. Algo un poco diferente, ¿no? Pero acá Jesús está hablando a los judíos, y acá dice: porque el Hijo del Hombre, quien es Jesús, no vino para ser servido, ¿qué significa ser ministrado? Sino para servir o para ministrar, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, qué buen versículo acá de Jesús. Estaba hablando de rendiría su vida como un sacrificio, y no vino acá en este mundo de ser servido, de ser ministrado, pero vino para servir o para ministrar. Entonces, obviamente Jesús es el mejor ejemplo de un siervo, de un ministro que tenemos en nuestras Biblias. Y salió al cielo y vino acá, habitó entre nosotros, y mucha gente vio su gloria, porque es la gloria del Padre, es Dios. Y acá, pero un ministro es un siervo, y un siervo es un ministro. Entonces, soy un pastor misionero, debe ser un siervo, soy un ministro, pero también soy un siervo de Dios. Entonces, es lo mismo. También en Romanos 15:25, acá dice, Pablo dijo que más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces acá es el mismo verbo en el idioma original, es el mismo, es para servir o para ministrar, es lo mismo. Entonces un pastor es un ministro, pero también es un siervo. También cada creyente puede ser un siervo, igual un ministro. Entonces cada siervo un ministro, cada creyente un ministro, o un ministerio en su iglesia. Pero un ministro o siervo es uno que atiende a los deseos y necesidades
de los demás. Entonces, si estás sirviendo, entonces debes ir atendiendo a los deseos y las necesidades de los demás. Entonces, cada padre puede ser un ministro, cada madre puede ser un ministro o un siervo. Y debemos estar ministrando y cuidando a los demás, incluso nuestras familias y nuestras iglesias, a los hermanos. Y el siguiente. En los versículos anteriores, Jesús acaba de decirles a los 12 discípulos, estaba hablando con sus 12 discípulos que tenía que ir a Jerusalén. De verdad me equivocó antes, porque Jesús no probablemente tenía unas personas más, pero estaba hablando mayormente a los 12 discípulos acá en este contexto. También estamos en Marcos 10, pero también en Mateo 20, es la misma historia, pero incluye la mamá de Jacobo y Juan, y vamos a hablar de más también, pero acá en Marcos no incluye la mamá de Jacobo y Juan, pero en los versículos anteriores Jesús acaba de decirles a los 12 discípulos que tenía que ir a Jerusalén para ser traicionado, entregado a los líderes religiosos judíos y luego entregado a los romanos. Entonces, profetizó de su sufrimiento y también su muerte. Igual, Jesús sería burlado, azotado, sufriría y sería asesinado, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Entonces profetizó allí con sus 12 lo que pasaría en su vida. Entonces Jacobo y Juan eran hermanos y unos de los 12 también. Jacobo, uno de estos 12 discípulos, pero también eran hermanos. Y muchas personas, comentarios dicen que probablemente o quizás eran familiares de Jesús, porque su mamá estaba allí también en la cruz cuando Jesús estaba colgado en la cruz, allí con su madre y otra María también. Pero acá dice, junto con Pedro formaron el círculo interno de liderazgo porque querían estar más cerca de Jesús. Entonces esos 3 discípulos, Jacobo y Juan, los hermanos, y también el Pedro. Pedro, siempre estaba hablando de Pedro, pero también predicó el día de Pentecostés y 3,000 personas recibieron su salvación y el Espíritu Santo ese día. Pero esos 3, muchas veces Jesús estaba con ellos, también orando con ellos, no más, y eran como de lo que podremos ver en las Escrituras, como los 3 más cerca de Jesús. Entonces Jacobo y Juan le hacen a Jesús una pregunta egoísta acá en Marcos 10 y lo vamos a leer ahora. Pero primeramente veamos 4 características de un ministro acá en el mensaje de hoy. Número 1, primera característica de un ministro es un ministro no piensa en obtener por sí mismo. Qué difícil, ¿no? Un ministro no piensa en obtener por sí mismo. Entonces vamos a empezar leyendo acá versículo 35. Acá dice, entonces Jacobo y Juan, los 2 hermanos, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. 36. Entonces, qué egoísta, ¿no?
Dios, quisiéramos un favor. Jesús, maestro, quisiéramos un favor. Y mira lo que dijeron acá, 36. Y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Dijo Jesús. Porque Jesús de verdad es Dios y quiere hacer cosas a través de nosotros en nuestras vidas. Pero mira lo que preguntaron acá, 37. Ellos le dijeron, concédanos. Es como, danos, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero querían seguir cerca de Jesús, pero es como fue una petición como tan egoísta, porque le preguntaron a Jesús ahí adelante también los otros 10 discípulos. Pero acá un ministro no está pensando en su posesión. Aunque que estos hombres eran buenos hombres de Dios, obviamente, en el círculo interno de Jesús, pero acá estaban pidiendo, y también en Mateo capítulo 20, su mamá le pidió que estén ahí en su lado, sus dos lados, la derecha y también la izquierda. Pero debería estar agradecido de ser hijo de Dios nomás. Entonces, gracias a Dios, no debería preocuparme por mi posesión en el cielo. Debería estar feliz de saber que tengo un lugar en el cielo debido a la sangre de Jesucristo. Entonces, debo vivir una vida agradecida a Dios, no una vida egoísta pensando en mi posesión cuando esté en el cielo un día. ¿Dónde estaría? Quizás al lado, de verdad quiero estar al lado de Jesús, al lado de Dios, pero ahora también puedo estar cerca de Jesús, puedo estar cerca del Espíritu Santo que mora dentro de mí. También gracias a Dios mi nombre está escrito en el cielo. Lucas 10:20 dice, pero no os recogéis de los que los espíritus se os sujeten. Acá Jesús estaba hablando con sus discípulos porque estaban diciendo, Dios, también los espíritus inmundos de Satanás están sujetas a nosotros. Entonces, pero acá dijo que Jesús regocijéis que los espíritus, o no os regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, vamos a regocijarnos que nuestros nombres, acá dice en Apocalipsis, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces voy a regocijarme, voy a tener gozo, porque mi voz hoy día, ¿no? Pero voy a regocijarme, voy a tener mi gozo, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. No solo por lo que he hecho, pero mi posesión es, soy hijo de Dios y mi nombre está escrito en el libro del Cordero. Entonces, gracias a Dios, tengo la seguridad de mi salvación, tengo paz. No voy a tener temor porque mi nombre ya está escrito en el libro del Cordero en los cielos. Gracias a Dios. Número 2, la segunda característica de un ministro o un siervo es un ministro está dispuesto a sufrir por los demás. Entonces, hemos hablado durante estas semanas acá del coronavirus, que quizás todos nosotros estamos
sufriendo por lo menos como un poco. No podremos salir a la casa tanto como quisiéramos. No podremos ir al mall, no podremos comer en los restaurantes porque estamos en una cuarentena. Pero acá lo que dice 38, entonces Jesús les dijo a Jacobo y a Juan, y también los otros, por lo menos, los otros discípulos estaban escuchándole, pero Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Entonces Jesús estaba diciendo que ustedes quieren estar en el cielo a los lados, como muy cerca, más cerca de los demás, pero no sabe lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Acá estaba hablando de la copa del sufrimiento. Y también Jesús, antes que murió, estaba en el huerto y estaba hablando como Dios, si ese vaso puede pasar, pásalo, por favor. Porque estaba sintiendo el sufrimiento, que es la carga de todo el pecado del mundo. Pero ese copa, entonces estaba hablando del copa y también la referencia al bautismo recoge una metáfora del Antiguo Testamento para una persona abrumada por el sufrimiento. Entonces el vaso y el bautismo se refieren a lo que Jesús enfrentaría en la cruz. Entonces versículo 39 dice, y ellos dijeron, entonces Jacobo y Juan, los prepotentes que quisieran estar al lado de Jesús en su trono, uno a su diestra, la otra a la izquierda. Acá dice, ellos dijeron, podemos, solo podemos. Entonces estaban diciendo que sí, podemos sufrir, podríamos beber del mismo vaso y también ser bautizado en tu aflicción, en el sufrimiento de la cruz. Entonces estaban dispuestos, gracias a Dios. Pero acá dice, podemos, Jacobo y Juan, pero acá Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis. Entonces estaba diciendo, de verdad, ustedes van a sufrir. Y con el bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces ustedes van a sufrir como tremendamente en su vida. Sabemos que después el primer de los apóstoles, de esos discípulos que falleció, era Jacobo. Entonces dio su cabeza y falleció allí en las escrituras. Entonces sí, sufrió mucho. Juan fue aislado a una isla de Patmos y allá vio como la revelación que tenemos en Apocalipsis de nuestra Biblia, pero el libro se llama de Fox, es su apellido, escribió un libro hace como más que 400 años, pero escribió que volvió a Efesio y allí escribió el Evangelio de Juan. Entonces, y vivió hasta como 100 años el Juan. Entonces, el Juan era el único de los discípulos que vivió y no dio su vida en como un sacrificio que los otros apóstoles de Dios. Pero acá, y entonces versículo 40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos quienes está preparado. Entonces dijo Jesús, de verdad ustedes van a sufrir, pero los que sientan a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Estaba diciendo es de su Padre, para dar los que pueden sentirse
sentarse a su lado. Obviamente dice en las escrituras que ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Entonces eso por lo menos sabemos a través de la Biblia. Pero la tercera característica de un ministro es un ministro no se enoja con los demás. Versículo 41 acá, los otros discípulos estaban escuchando. Mira, cuando lo oyeron los 10, los otros, como incluso Pedro, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Estaban enojados. ¿Por qué? ¡Qué prepotente! Como estos dos egoístas hermanos que están pidiendo que se sienten a los dos lados de Jesús en su trono celestial. ¡Qué loco! Pero ¿por qué tanto enojo estos días? Probablemente porque todos los discípulos deseaban honor en el reino de Dios. Las actitudes de los discípulos degeneraron en puros cielos y rivalidad. ¿Ok? Entonces, estos dos estaban en como competencia. Sí puede pensar en hermanos, porque tengo dos hermanos mayores y una hermana menor. Y como un niño siempre estaba pensando, mi hermanita recibe todo lo que quiere. Y también estaba pensando, mi hermano mayor se llama Adán, tenía como 5 años más que tengo, y hasta el día tiene 5 años más que tengo, pero estaba recibiendo más disciplina. Entonces estaba pensando, gracias a Dios, que puedo aprender de sus aflicciones, ¿ok? como un niño. Y también mi hermano Ryan. Y también tengo 3 niñas, y a veces, no siempre, pero a veces pueden enojarse porque una está recibiendo una cosa que la otra, o como las dos otras no están recibiendo, ¿ok? Pero es como obviamente, si estuviéramos el fruto del Espíritu, ser llenados del Espíritu Santo, entonces no vamos a enojarnos, vamos a estar pacientes y siempre prefiriendo el hermano como el amigo o un incrédulo más que nosotros. Pero antes de reaccionar con dureza al comportamiento de los discípulos, debemos recordar lo fácil que es para nosotros estar irritados por los honores que otros buscan o reciben. Entonces, en nuestra iglesia siempre estoy tratando de honrar a los hermanos y también las hermanas. Si están sirviendo, entonces voy a decirle gracias. Y también, también voy a, vamos a decirles como adelante de la congregación, mira, hermano, hermana, gracias por servir en la sala cuna, gracias por servir con los niños, gracias por ser un acomodador, porque todos quieren recibir el honor de todo. Pero mira, Jesús corrigió inmediatamente sus actitudes, las actitudes de los discípulos esos días, porque nunca cumplirían la misión a la que los había llamado si no se amaban y se servían unos a otros, trabajando unos por el bien del reino. Entonces, debemos siempre estar pensando en el reino de Dios. Pertenecemos al reino, pero también debemos estar sirviendo a los demás. Debemos estar siendo ministros que no se enojan con los demás. Entonces, mi actitud, mi enojo o mi tierno amor es mi testimonio. Entonces, si
si no tengo la templanza, si no puedo evitar la ira en mi vida, o como el enojo, entonces no estoy, no tengo un buen testimonio. Entonces un ministro no se enoja con los demás, especialmente como hay personas que están actuando de una manera en la casa y actuando otra manera en la iglesia, o como allí en público, como un fariseo que está dando limosnas para su egoísmo, para alimentar su egoísmo. Pero no, debemos estar ministrando, sirviendo, no con enojo, pero con corazones muy dulces y tiernos, corazones amorosos a los demás. Por último, la última característica de un ministro es un ministro está dispuesto a dar su vida. Un ministro está dispuesto a dar su vida. Jesús dio su vida. También los 12 discípulos de Jesús dieron sus vidas, sino el Juan dio su vida como un sacrificio vivo hasta su muerte, pero no falleció con la espada de otra persona, pero falleció después como 100 años de vivir acá en este mundo, un sacrificio, un siervo vivo para la gloria de Dios. Pero acá en versículo 42 habla de un ministro está dispuesto a dar su vida. Pero 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñoren de ellos y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces él estaba diciendo que los gobernantes tienen su potestad, tienen su autoridad y está gobernando como pueden decir como egoístas. Usualmente los gobernantes no tienen el corazón para servir y para ministrar a los demás. 43 dice, pero no será así entre vosotros. Entre vosotros como creyentes, como santos, agradables a Dios, no será así entre vosotros, ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, si alguien quiere hacerse grande, debe servir. Acá el verbo significa, como ese es un sustantivo, ¿no? Significa un diácono, o un ministro, o un siervo. Acá. Entonces Jesús estaba diciendo, si quieres hacerse grande, humíllate. Sirva a los demás. Dar su vida a los demás. Debes ministrar a los demás si quieres hacerse grande. Porque estamos aquí en un reino no prepotente. No es un reino de egoístas. Es un reino que está ministrando a los demás. Versículo 44 dice, y él que vosotros quería ser el primero, quiere ser el mayor, el primero, mira, será siervo o esclavo. Es un sustantivo diferente. Aunque que como servidor, siervo, es lo mismo, ¿no? Pero acá en el idioma original son dos palabras distintas. Acá es un siervo o un esclavo de todos. Entonces, estaba diciendo que ¿quieres hacerse el primero? ¿Quieres hacerse el mayor? Mira, será esclavo de todos. No solamente de tus discípulos, no solamente de tu familia, no solamente un siervo, un diácono a tu iglesia, pero debes hacerse un esclavo de todos. Y ese todos significa de todos. Entonces sabemos que hay dos mandamientos que son amar a Dios con todo el corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y el segundo casi lo mismo es amar a los demás, tu vecino, tu prójimo, como a ti mismo. Pero acá Jesús está diciendo que
¿Quieres hacerse el primero? Entonces será esclavo, no solamente a tus hermanos, a tu familia, pero también a todos. 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para recibir el ministerio de los demás, sino para servir. Jesús vino no para ser servido, para ser ministrado, pero vino para servir, mira, y para dar su vida, como un esclavo. Un esclavo, su vida no pertenece a sí mismo. Un esclavo, su vida pertenece a otro maestro, a su Señor. En rescate por muchos. Entonces Jesús vino como un diácono para servir a los demás, pero mira, dice, pero también dio su vida como un esclavo, aunque que no tenía pecado, pero dio su vida en rescate por muchos. Acá estaba diciéndole como Jesús dio su vida como esclavo a todas las personas. Juan 3:16 dice, Dios envió su Hijo al mundo, porque amó al mundo, no solamente muchos, o como los creyentes, pero amó todo el mundo, cada persona en el mundo. Acá en Juan 15:12-13 dijo Jesús, este es el mandamiento, que os améis unos a otros, hablando con sus discípulos, como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Después Jesús dijo que ustedes no son siervos, no son mis siervos, no son mis esclavos. Es la misma palabra que ocupó allá en versículo 45. Dijo Jesús, ustedes no más son mis esclavos, pero son mis amigos, porque ustedes van a hacer la voluntad de mí, la voluntad de Dios. Entonces, gracias a Dios, si fuésemos amigos de Dios, vamos a sufrir. Pero gracias a Dios, no necesariamente debemos dar nuestras vidas como Jesús en una cruz para sufrir, pero podremos ser sus amigos y también sus siervos por dar nuestras vidas como sacrificios vivos agradables a Dios, como su amigo. Entonces estaba estudiando el pasaje como pensando como Dios es bueno. Y sin embargo no todos lo recibirán. Entonces Jesús vino y ofreció su cuerpo para todos, pero todos no van a recibirlo, solamente muchos. Entonces su vida es solo un rescate por muchos, es un rescate por tantas personas. Por lo tanto, lamentablemente, su vida que dio fue solo para mucha gente, no para toda. Entonces, todos pueden recibirlo, pero todos no van a recibirlo. Es un regalo gratuito, la salvación, su vida por mi vida. Y a través de él, como siendo un esclavo, sin pecado, puedo pertenecer a él a través de su amor. Porque dio su vida. Lo interesante también, cuando Jacobo y cuando su hermano Juan estaba pidiendo como, ¿recuerdas la palabra que dijo? Es como, condécenos. Pero ese es el mismo verbo que Jesús ocupó acá. Estaba diciendo como, ustedes son mis discípulos, si quieres ser el primero, da tu vida. Como un sacrificio. Y ustedes pueden ser mis amigos porque están dispuestos a dar sus vidas, como un esclavo. Pero es lo que Jesús hizo por nosotros, gracias a Dios. Y en concluir acá, Juan 1:12-13 dice, más a todos, ese es como, dice todos, pero de verdad significa tantos como. Entonces, no
es solo tantos como los que le recibieron. Entonces todos no van a recibir a Jesús, pero tantos como sí. Pero todos los que le recibieron, algunos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces a través del sacrificio de Jesucristo, puedo hacer un hijo de Dios, ser hechos hijos de Dios, a través de su gracia, a través de su amor y misericordia. 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. No somos judíos, no somos engendrados de sangre puro, o sangre pura y perfecta, como Dios, ni de voluntad de carne, no es a través de mi carne, de ser humano, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces solamente Dios ofreció su Hijo unigénito en mi lugar, en vez de mi vida. Tomó la forma de un siervo, me sirvió, dio su vida por todos, pero solo algunos, tantos como le van a recibir. Pero gracias a Dios soy un hijo hecho de Dios a través de su amor, a través de su sacrificio. Mi Dios hizo el acto de amor más grande de todo el mundo, de toda la historia. Y si estás sin Cristo hoy, Él puede salvarte. No tienes que pensar en este regalo gratuito de Dios nomás, puedes recibirle como tu Salvador personal. He tenido la oportunidad de ser un hijo de Dios esos 30 años y a través de todo el Espíritu Santo está conmigo. Puedo leer la Biblia, la palabra de Dios, y puedo entender lo que dice Dios. Entonces, era un ciego como un niño, pero gracias a Dios ahora puedo ver como quién es Dios, quién es Jesucristo. Él es Dios y dio su vida por mi vida, para mi salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por todo que aprendemos a través de tu palabra. También tengo un corazón por los que no te han recibido. Espero que no sigan viviendo en sus maneras, en sus sendas, que son las sendas a la destrucción de Satanás, de este mundo. Pero gracias a Dios que puedo recibirte como mi Salvador personal y nunca pensar en cómo puedo ir al cielo un día, porque tengo la certeza de mi salvación, una vez y para siempre. Como tu sacrificio, el sacrificio de Jesús fue ofrecido una vez para siempre. Entonces no hay necesidad para sacrificios ahí en un holocausto, pero gracias a Dios que hiciste el sacrificio en mi lugar. También en el lugar de todo el mundo, pero no todos le van a recibir. Pero ayúdame a ser un testigo fiel en su nombre y el nombre de Jesucristo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tengas preguntas, estamos dispuestos. Puede contactarnos acá a través de Facebook. Tenemos
WhatsApp también, y ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Quisiéramos ayudarte. Si fueses varón o mujer o niño, estamos dispuestos en ayudarles. Ok, unos anuncios. Esta tarde a las 19 horas vamos a estar nuevamente en Facebook Vivo y vamos a seguir el estudio del libro de Juan. No hemos estado en el libro de Juan como desde el enero, como un mes y medio más o menos, pero vamos a estar hablando de nadie puede arrebatarme de la mano de Dios. Entonces, gracias a Dios, vamos a hablar de la seguridad que tenemos en Jesús y estamos seguros en su mano y nadie puede arrebatarme de su mano. Y estaremos en Juan 10, 22 al 42. Entonces vamos a terminar el capítulo de Juan 10 esta noche. Entonces los amo, no importa si es un creyente, un miembro de la Iglesia Bautista Amor, o si eres un incrédulo, te amo, como Jesús te ama. Y estamos dispuestos para ayudarles y también ofrecer para discipularte, discipulados, y tenemos hermanos y hermanas que están dispuestos a discipular a los demás también. Y espero que estén bien y nos vemos a las 19 horas chilenas esta tarde. Chau, chau.